Hola, ¿qué tal a todos los de la clase de Cefalae? Vamos a tratar el tema 15 que les estaba debiendo, el nuevo Éxodo. Vamos a checar su manual para que ustedes lo ubiquen. Es en la página 91, que realmente más que un tema lo marcan como un taller. Creo que vale la pena y vamos a abordarlo muy sucintamente como taller al final. Bien, recuerden que el tema anterior nos marcó el asunto de la deportación a Babilonia. O sea, el pueblo está viviendo una crisis muy importante. Hay una situación que causa conflicto en el interior, en el corazón del pueblo de Israel, de todos los habitantes del pueblo de Israel. Estuvimos viendo la monarquía y los profetas. Bien, hablamos un poco de cómo los monarcas, el rey Saúl, David y Salomón, sucesivamente fueron elegidos por Dios y tuvieron una misión importante, pero cada uno a su estilo y en su tiempo cayó en desgracia, es decir, cometieron una falta para con Dios, rompiendo el pacto, la alianza que había establecido con cada uno de ellos. Entonces, para eso los profetas, tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel principalmente, estaban profetizando mucho de cómo se alejaron de Dios los monarcas, cómo el pueblo de Israel junto con los monarcas abandonaron la ley del Señor, y entonces parece ser que la consecuencia de que se anunciaba con esas profecías de desgracia, de tristeza, de infortunios, pues se hizo realidad en la deportación a Babilonia. Debemos acordarnos que la salida de Egipto, la promesa de Dios con Moisés fue que caminaran por el desierto, dice la Sagrada Escritura, 40 años, y hasta llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es la que ahora habitan. La tierra prometida es la que ya tienen en posesión. O sea, se hizo realidad la promesa de Dios. La tierra prometida es donde construyeron el templo de Jerusalén para que el templo fuera el receptáculo de Dios. Acuérdense que mientras van por el desierto se armaba una tienda, la tienda del encuentro, que bajaba una nube y rodeaba esa tienda como una neblina, y quería decir que Dios estaba habitando ahí. Entonces, cuando llegaron a la tierra prometida, que fue la promesa hecha realidad de Dios, se construyó el templo de Jerusalén. De esta manera, entonces, la destrucción del templo implica que Dios, la lectura que van a hacer es que Dios ya no está con ellos, como que Dios ya no los quiere, como que Dios los abandonó, porque entonces ya no hay donde Dios baje y Él habite ahí entre ellos. Ya no puede estar ahí porque el lugar santo, que era lo más digno que tenían para que Dios descienda y habite entre ellos, es el templo, y el templo está destruido. Y la tierra que les prometió y que les dio en posesión, también ya no son dueños de la tierra. Es más, ya no habitan esa tierra porque ahora están deportados en Babilonia. Entonces, fíjense toda esa crisis que pudo haber acontecido en sus corazones, en su alma. No entienden por qué, hasta que van haciendo un proceso de comprensión, y ese proceso de comprensión pues tiene que ver con que van pensando, van analizando las cosas, un ambiente de mucha desgracia, mucha tristeza. Por eso van a aparecer las expresiones de tristeza, de desgracia, de infortunio. Por ejemplo, pueden leer en el libro de las Lamentaciones 3:18. Se ha agotado mi fuerza, dice ese lamento.
y mi esperanza en el Señor. O sea, mi esperanza y mi fuerza en el Señor ya se acabaron. Sería muy bueno, les pido por favor, que lean el capítulo del profeta Jeremías, el capítulo 14, los versículos del 17 al 21. 14, 17, 21. Y lean en ese texto, o sea, reléanlo, háganlo una oración, traten de imaginarse qué es lo que están sintiendo y cómo están viviendo esta desgracia, la que ahora se encuentran, y vean cuál de esas expresiones, estas se las dejo de tarea, cuál de las expresiones que van a encontrar en este capítulo de Jeremías 14 les parece la más triste, o sea, que eso que les impacta más. No me vayan a decir todas, padre, todas están bonitas, no, o sea, siéntanlo en su corazón, porque es una expresión muy elocuente de toda la desgracia, la muerte, la separación de las familias, el asesinato, la destrucción del templo, los esclavos, todo. Bien, y hay otra expresión, por ejemplo, en Isaías 40:27, al Señor no le importa lo que me suceda, dice, mi Dios no se preocupa por hacerme justicia. Fíjense cómo esas expresiones de la Sagrada Escritura, si las perciben directamente, o sea, son por lo que están pasando, por lo que están viviendo. Bien, entonces a partir de estas consideraciones y después de un tiempo de reflexión, de que van un poco masticando la situación y viendo qué pasó, qué nos está sucediendo, ahora dónde estamos parados, entre el sufrimiento y las cuestiones existenciales, pues tienen que empezar como a pisar tierra. Y ese pisar tierra implica que van siendo conscientes de que han abandonado la ley, rompieron el pacto que Dios había hecho con ellos y todo lo que hay a su alrededor es consecuencia de ese romper el pacto. Pese a eso, bueno, no pese a eso, con eso van levantando la esperanza, o sea, como que ya descubren cuál fue la situación, ellos se van a sentir, claro, como causantes de todo ese infortunio y dicen, bueno, pues ya lo pueden reparar. Vienen las expresiones de esperanza. Esas expresiones de esperanza también se van a sostener porque en el primer éxodo, la salida de Egipto, Dios manifestó a Egipto, la gran nación, y al faraón, el gran rey, que Dios es Dios y que Dios es completamente poderoso, y se van a acordar de las plagas que se cumplieron una a una y que pese al corazón obstinado del faraón, Dios siempre manifestó su poder. Es más, los hizo salir, los hizo pasar el mar rojo ante el último intento soberbio del faraón. Dios manifestó su gran poderío, su omnipotencia. Entonces la esperanza la van a empezar a anclar así. Dios es el completamente poderoso y ni siquiera Babilonia, con toda la desgracia que les ha causado, va a poder contra ese Dios. Así como actuó en Egipto antes, ahora va a poder actuar. Entonces están recapitulando, reconstruyendo su espíritu, su alma en relación al pacto con Dios. Como que le van a decir, ya la regamos, pero de nuevo queremos ser tu pueblo, vamos a ser buenos, queremos renovar el pacto, y entonces toda la esperanza empieza a surgir. Pueden leer el capítulo 40 de Isaías, los versículos del 12 al 31. Y si tienen más chance, léanse todo el capítulo 40. Todo el capítulo 40. Bien. Ahora, después de la salida de Egipto, que es el primer éxodo, se da a Moisés los mandamientos. Ahora, con este nuevo éxodo, la salida de Babilonia, para que puedan regresar a la tierra que ya tenían, que les habían prometido y que ya tenían,
van a haber muchas notas distintas. El manual tiene muchas citas bíblicas muy buenas, que vale la pena luego que le echen un ojo. Todas esas citas bíblicas están en el apartado 5 del tema. Página 94, por si los quieren revisar. Yo solo les doy, por ejemplo, algunas notas. El pueblo parece que va a levantar las fronteras con las nuevas indicaciones de Dios, las nuevas profecías, el sentido de esperanza, los anuncios proféticos de esperanza. Ya no van a ser un pueblo cerrado, porque se van a poder integrar al pueblo de Israel hasta los extranjeros. Y es claro, porque pues están en Babilonia, ellos son extranjeros y se encuentran gente que también está en Babilonia, que son buenos y que son de Babilonia, pero seguro también ahí hay otros esclavos como ellos, hay otros deportados como ellos y vienen de otras naciones y son buenos y se van a poder integrar al pueblo de Israel y sumarse al pacto con el Señor si es que así lo quieren. Entonces como que las fronteras se van a levantar, pueden integrarse personas no judías, entonces la salvación no está solo enfocada para ellos. Ahí empieza una nueva mentalidad, son como los nuevos mandamientos, como las nuevas perspectivas del pacto renovado con Dios. Ya no hay una exclusividad judía, ya no van a tener como ese privilegio. Incluso el ser el pueblo elegido no es como por privilegio, lo van a tener que ir, lo van a ir entendiendo como un servicio. La figura del rey, como se van a acordar de los monarcas anteriores, David, Saúl, Salomón, pues ya queda completamente desdibujada e inútil, porque pues no fueron los reyes los que pudieron rescatar la situación. Entonces el único rey ya va a ser Dios. No hay más. Bien. Revisen ustedes la página 94 del manual si le quieren echar un ojito ahí. Tienen varias viñetas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 viñetas, 15 puntos de la nueva constitución, la nueva visión del pueblo que ahora será su segundo éxodo. Va a salir de Babilonia ya con la cabeza levantada con mucha esperanza. Entonces, fíjense cómo hay un proceso de maduración en la fe y de crecimiento por todo lo que han vivido, por supuesto. Entonces, en ese contexto de hostilidad que han experimentado estos años, fueron 70 años si no me equivoco, los anuncios proféticos pues ya serán con otro tono. Ustedes lean como segunda tarea, la primera tarea bien, recuerden es Jeremías 14, 17, 21, es una lectura bellísima. Pero ahorita la segunda tarea que ustedes pueden agarrar de meditación es el libro de Isaías en el capítulo 52 del 1 al 12. Vamos a encontrar un texto bellísimo para levantar el ánimo, para restablecer el decaimiento, restablecerse del decaimiento. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? No podemos verlo solo como una historia. Tenemos que pensar, el primer éxodo es del pueblo elegido, salido de Egipto por la omnipotencia de Dios y los mandamientos a Moisés. El segundo éxodo del que ahora estamos hablando es el pueblo, el mismo pueblo, saliendo de Babilonia con otro sesgo de leyes, de mandamientos, como otra reconfiguración de la alianza. Y entonces nosotros tenemos que aventarnos a pensar para nosotros mismos. Si hablamos ahora de nosotros con nosotros, ¿cuál sería el éxodo del que tendríamos que hablar? Ya no está Moisés y no están los profetas, pero tenemos a Jesús el Señor. Ya no vamos a salir nosotros de Egipto ni de Babilonia. ¿De dónde tendríamos que salir? Si es el mismo Dios, ya no un rey, ya no un profeta, ya no está Moisés y ya no están los 10 mandamientos. Está la nueva ley del amor
que Cristo Jesús el Señor nos deja. ¿Y de dónde tendríamos que salir? Seguro de nuestras situaciones de pecado, de nuestras situaciones de obscuridad, porque con esas mismas situaciones cada uno de nosotros vuelve siempre a quebrantar la alianza que se quebrantó en el Éxodo, que se quebrantó en Babilonia y que nosotros mismos podemos quebrantar. Hay una alianza que Dios hizo desde el inicio y que ha mantenido y hasta la fecha ustedes y yo como cristianos, como creyentes, como iglesia, vivimos de ese pacto y tenemos que vivir de ese pacto. Por supuesto que siempre vamos a tener oportunidades para romper ese pacto. Ahora el pacto se sella con la cruz, con la sangre de Cristo Jesús, el Señor en la cruz. Entonces, fíjense, aquí nos queda claro un tiempo de meditación, de oración, de reflexión personal. Porque es nuestra constitución humana, débil, siempre dispuesta a quebrantar la ley de Dios, siempre inclinada a que sea más fácil romper el nexo, el pacto con el Señor. Pero ahora hay una nueva alianza. Ahora hay un nuevo pacto que se sella con la sangre del Hijo eterno. Con esto, pues muchas gracias. Damos por visto el tema 15, el tema 15, el nuevo Éxodo. Tienen sus tareas, ojalá las puedan revisar. Gracias, que Dios los bendiga.